Lo que ha ocurrido también, el Instituto de Previsión Social ha denunciado, entre otras informaciones, que más del 50% de las empresas que están registradas en tributación no están aportando al Instituto de Previsión Social. Hablamos de una situación de morosidad que también afecta al sector trabajador. Cuando hablamos de informalidad de empresas, pues efectivamente esos son datos muy fidedignos. Esos datos nosotros los manejamos ya con un cruzamiento con Hacienda y con el Ministerio de Justicia y Trabajo. Lo que estamos haciendo ahora es estamos implementando una inspección en forma anual de algunas ramas importantes para tratar de pelear en contra de esa informalidad. Ahora bien, la informalidad existente nosotros la hemos bajado con un trabajo bastante arduo, pero necesitamos una institucionalidad mucho más fuerte. Necesitamos la creación de un Ministerio del Trabajo. Ustedes saben de que el gobierno nacional ha trabajado por más de 4 años para elaborar un proyecto de ley, que es la ley que crea el Ministerio del Trabajo, que lastimosamente no fue aprobada hace aproximadamente 15 días por el Senado. Esperemos que la nueva administración, los nuevos legisladores tomen conciencia de esa situación y creen en definitiva un Ministerio del Trabajo. Paraguay es el único país en el mundo casi que no tiene un Ministerio del Trabajo, y a partir de ahí empezar a pelear más fuertemente en contra de la informalidad.